Mi teléfono sonó a las 7:12 de la mañana. Tu abuelo falleció anoche, me anunció mi padre con una frialdad que me heló la sangre. El funeral será el viernes. Se fue de nosotros. Al otro lado de la línea, alcancé a oír la risita de mi madre. Al fin te marchas. No respondí. No pude. Porque el abuelo estaba sentado justo frente a mí, en la mesa del comedor, vivo. Sostenía un sobrecerrado con firmeza y escuchaba cada palabra en absoluto silencio. Luego se inclinó lentamente hacia el teléfono, pero apenas logró pronunciar una sola palabra. Me llamo Laura, tengo 32 años y vivo en una casa modesta en las afueras de Guadalajara, donde el sol de la mañana se filtra por las cortinas como si nada malo pudiera pasar antes del café. Esa casa no es grande, 2 habitaciones, una cocina que huele a tortillas recién hechas y un patio trasero donde cultivo chiles y hierbas que mi abuelo me enseñó a usar para remedios caseros. Es un lugar sencillo, construido con bloques de cemento y techo de lámina que retumba con la lluvia de julio, pero es mío, pagado con el sudor de turnos dobles en una oficina de contabilidad donde reviso números ajenos para que no se desvíen como los de mi familia. Ese día, el 15 de marzo de 2025, el aire estaba cargado de humedad, el tipo de mañana en que Jalisco se despierta con un bostezo perezoso, pájaros cantando en los jacarandas del vecino y el lejano rumor de la autopista que lleva a la ciudad. Yo estaba sentada a la mesa de pino que heredé de mi bisabuela, con una taza de atole de chocolate humeante entre las manos, cuando el teléfono vibró como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para irrumpir en mi paz. No era una llamada cualquiera. El identificador parpadeaba con el nombre de mi padre, Miguel, y algo en mi estómago se revolvió antes de que respondiera. Él no llama a esa hora a menos que haya tormenta en el horizonte, un vendaval de reclamos o demandas disfrazadas de preocupación. Deslicé el dedo por la pantalla, y su voz salió como un viento norte, fría, cortante, sin preámbulos. Laura, el abuelo José falleció anoche. El funeral será el viernes en la capilla de Zapotlán. Nos lo dejó todo a nosotros, la finca, las cuentas, el terreno junto al río. Tú no recibes nada. Ni un peso, ni una siembra de maíz. Hizo una pausa, esa pausa calculada que siempre usa para medir si su dardo ha dado en el blanco. Y al fondo, como un eco malicioso, la risa de mi madre, Carmen. No una risa ahogada por el dolor, no, una carcajada ligera, casi alegre, como si acabara de ganar un boleto de lotería. Al fin te marchas, viejo terco, murmuró ella, lo suficientemente alto para que yo lo oyera, lo suficientemente bajo para fingir que fue un susurro accidental. Por un segundo, el mundo se detuvo. Mi taza se quedó suspendida a medio camino de mis labios, el atole enfriándose en el aire quieto. ¿Falleció? ¿Anoche? Mi abuelo José, el hombre de 85 años que ayer mismo me había contado, mientras cenábamos pozole en su finca, sobre la vez que corrió con los toros en San Pedro Tlaquepaque de joven, ¿muerto? Imposible. Porque ahí estaba él, sentado frente a mí en la silla de mimbre que crujía bajo su peso, con su camisa de franela a cuadros rojos y azules, desabotonada en el cuello para dejar ver la cadena de plata con la medalla de la Virgen de Guadalupe que nunca se quitaba. Sus manos, grandes y callosas, surcadas por venas como raíces de encino, sostenían un sobremanila grueso, sellado con cera roja y el membrete del notario López en la esquina superior. Sus ojos castaños, hundidos pero brillantes como el fondo de un pozo en la sierra, me miraban con una calma que no era resignación, sino certeza absoluta. No había sorpresa en su rostro arrugado, marcado por décadas bajo el sol implacable de Jalisco, había expectación, como si hubiera ensayado esta escena en su mente 1000 veces, esperando el telón para entrar en acción. Yo había llegado a su casa a mi casa, que compartimos desde hace 2 años la noche anterior, después de una de esas discusiones telefónicas con mis padres que dejan el aire cargado de veneno. Todo empezó con un mensaje de mi padre: vende la finca, Laura. Es un pozo sin fondo. Invierte en algo real, como un departamento en la zona metropolitana. Él y mi madre viven en Zapopan, en un fraccionamiento cerrado con albercas climatizadas y gimnasios que nunca usan, comprando electrodomésticos caros que acumulan polvo mientras la finca del abuelo es a tierra de 50 hectáreas en las colinas de Atotonilco el Alto, con sus campos de maíz que se mecen como olas verdes y un río que murmura secretos al amanecer se deteriora por falta de manos. El abuelo me había llamado esa tarde, su voz ronca por el tabaco que fuma en pipa: ven, mija. Hay papeles que debo mostrarte antes de que el diablo suelte sus perros. No sonaba a despedida, sonaba a consejo de abuelo, de esos que vienen envueltos en anécdotas de su juventud,
cuando trabajaba como peón en las haciendas de los años 60, antes de que la reforma agraria le diera un pedazo de tierra que convirtió en legado. No respondí de inmediato a mi padre. Mi mente, aún envuelta en la niebla del sueño interrumpido, intentaba hilvanar las piezas de este rompecabezas absurdo. ¿Cómo podía estar muerto si lo veía respirando, sorbiendo su café negro sin azúcar, con esa lentitud deliberada que lo caracterizaba? El aroma del café se mezclaba con el de la tierra húmeda que traía pegada a sus botas, y el reloj de pared, un viejo cucú que mi abuela Rosa le regaló en su boda, marcaba los segundos con un tic-tac que ahora parecía un countdown a la explosión. «¿Estás escuchando, Laura?», espetó mi padre, su impaciencia filtrándose como humo. El notario ya lo confirmó todo. La herencia es nuestra por ley de sucesión. Tú, con tus ideas románticas de preservar la tradición, solo has sido un estorbo. Ven al funeral si quieres cerrar el capítulo, o no. De cualquier modo, ya no pintas nada aquí. Otra risa de mi madre, esta vez más clara, como si se hubiera acercado al teléfono para asegurarse de que su daga llegara hondo. Por fin libre de tus caprichos, Laura. Al fin te marchas tú también, con tus sueños de finca orgánica y ecoturismo. La tierra es para vender, no para jugar a la ranchera. Podría haber explotado en ese momento. Podría haber gritado que era una mentira, que el abuelo estaba vivo y que su codicia los había cegado hasta el punto de inventar una muerte para robar un legado. Podría haber colgado y bloqueado sus números para siempre, como había fantaseado tantas noches después de sus visitas sorpresa a la finca, donde llegaban con excusas de revisar el mantenimiento, y terminaban presionando al abuelo para firmar ventas de parcelas. Pero no. En cambio, miré al abuelo. Él asintió una sola vez, un movimiento sutil de su cabeza canosa, y con un dedo nudoso deslizó él sobre 1 centímetro más cerca del teléfono, como invitándome a un duelo silencioso. Con el pulso latiéndome en las sienes como un tambor de mariachi en plena fiesta, toqué el botón de altavoz. El teléfono se convirtió en un escenario improvisado, el sobre en el guión principal. Mi padre continuó, ajeno al cambio, su voz ganando volumen como si mi silencio fuera rendición. Pensaste que eras lista, ¿verdad? Jugando a la independiente, viniendo los fines de semana a ayudar al viejo. Ahora no importa. La casa principal de la finca, las cuentas en el Banco de Guadalajara, el terreno de 5 hectáreas junto al río donde plantábamos naranjas de niño, todo es nuestro. Te enviaremos tus cosas personales, si es que queda algo que valga la pena. Mi madre soltó una risita complacida, un sonido que me revolvió las tripas, recordándome todas las veces que había fingido preocupación por mi soltería, mientras calculaba cómo mi ausencia facilitaría sus planes. Observé el rostro del abuelo mientras hablaban. No había ira en él, no ese fuego que recordaba de cuando defendía la finca de los especuladores en los 90, cuando el boom inmobiliario tentaba a todos con promesas de condominios y centros comerciales. Solo un leve tensarse de la mandíbula, como si estuviera contando cada palabra como un juez cuenta mentiras en un juicio. Sus ojos se posaron en el sobre, no lo abrió no aún, solo lo tocó con la yema del dedo índice, un golpecito suave que resonó en mi cabeza como un veredicto pendiente. Mi padre, sintiendo el vacío de mi respuesta como victoria, se inclinó más en su discurso, ven al funeral, o no. De cualquier modo, no eres familia ya. Has envenenado al viejo contra nosotros por años. El abuelo inclinó la cabeza ligeramente, su barba gris capturando un rayo de sol que se colaba por la ventana, tiñéndola de oro. Sus labios se curvaron en una media sonrisa, no de diversión, sino de esa ironía profunda que viene con la edad. Se recostó en la silla, el mimbre crujiendo como un susurro de complicidad, y se inclinó hacia el teléfono con la lentitud de un hombre que sabe que el tiempo es su mejor arma. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, una pregunta muda, ¿lista? Y yo asentí, el corazón en la garganta. Entonces, pronunció esa palabra, clara como el agua de manantial que brota de las fuentes en la sierra, suave pero inquebrantable, hola. El silencio que siguió fue un vacío absoluto, un hueco en el universo donde el aire se espesó y el tic-tac del reloj se amplificó hasta volverse ensordecedor. Podía oír el zumbido eléctrico de la lámpara colgante sobre la mesa, el distante ladrido de un perro en el barrio, incluso el leve crepitar de las brasas en la estufa de leña que aún no se había enfriado del todo. Al otro lado de la línea, nada. Ni un jadeo, ni un balbuceo. Solo el eco de su propia incredulidad rebotando en sus cabezas. Mi padre fue el primero en romperlo, su voz un hilo frágil, teñida de un pánico que intentaba disfrazar de confusión. ¿Papá? ¿Eres tú? Mi madre no habló, solo una inhalación corta, aguda, como si se hubiera tragado un hueso de aceituna.
El abuelo no se apresuró en responder. Se enderezó en la silla, tomó un sorbo de su café que humeaba aún, negro como la noche que pretendían haberle impuesto, y miró el sobre como si contuviera no solo papeles, sino los hilos de un telar que tejía justicia. Escuché todo, dijo por fin, su voz grave, con ese acento jalisciense que arrastra las R's como grava en un camino de terracería, pausado pero firme como la raíz de un mezquite. La noticia de mi muerte. La risa de tu esposa. El reparto de lo que aún no he dejado. Todo, Miguel. Como un mariachi tocando rancheras fúnebres antes del velorio. Mi padre se recompuso con la velocidad de un prestidigitador, su tono pasando de soca defensa en un parpadeo. Papá, esto es un malentendido garrafal. Recibimos una llamada del hospital en Tlaquepaque. Dijeron que habías tenido un infarto durante la noche, que te encontraron en la finca. Pensamos. Pero el abuelo lo interrumpió con la precisión de un machete cortando caña, no recibiste llamada del hospital. Llamaste a tu hija a las 7:12 para anunciarme muerto y desheredarla. Dijiste, nos lo dejó todo. No, pensamos. Lo declaraste como hecho. Hizo una pausa, solo un latido, suficiente para que el peso de la acusación se asentara como polvo después de un galope. Y Carmen se rió. No de alivio, sino de triunfo. La línea crepitó con estática, un sonido que parecía el lamento de cables viejos bajo tensión. Mi madre intervino entonces, desplegando su arsenal de dulzura fingida, esa voz melosa que usa para endulzar píldoras amargas. Papá, gracias a Dios que estás bien. Estábamos destrozados, ¿sabes? Creímos lo peor. Ven a casa, déjanos cuidarte. Esto ha sido un error terrible. Lágrimas en su tono, pero yo las conocía de sobra, las mismas que derramó cuando convenció al abuelo de firmar un poder notarial, temporal, hace 5 años, que usó para transferir fondos de su cuenta a la suya bajo pretexto de pagar deudas médicas, que nunca existieron. El abuelo no mordió el anzuelo. Colocó la taza en la mesa con un clink suave, el sonido amplificado en el altavoz como un punto final. Cuidarme. Eso es lo que siempre han dicho. Cuidar la finca, cuidar las cuentas, cuidar lo que es mejor para todos. Pero preocupados no inventan muertes. Preocupados no reparten herencias de vivos. Su mirada se posó en mí, un brillo de orgullo paternal que me calentó el pecho pese al frío que subía por mi espina. Estoy aquí, en la cocina de Laura, con un sobresellado del notario López. Y acabo de oír cómo planean enterrarme en papel antes que en tierra. Para entender por qué esta escena no era solo una riña familiar, sino el clímax de una tormenta que llevaba décadas gestándose, tengo que retroceder. Imagina una familia como un árbol genealógico retorcido, raíces profundas en la tierra fértil de Jalisco, pero ramas que se estiran hacia la ciudad en busca de sombras falsas. Mi abuelo José Ramírez nació en 1940, en una ranchería cerca de Sayula, hijo de jornaleros que araban con bueyes y soñaban con la revolución como un cuento lejano. A los 12, perdió a su padre en un accidente con un arado, y a los 15, se fue a trabajar a las minas de plata en Bolaños, bajando a pozos oscuros donde el aire olía a azufre y miedo. Ahí aprendió el valor del sudor, cada onza de metal extraída era un paso hacia la libertad. En los 70, con la reforma agraria, consiguió un ejido de 20 hectáreas que expandió a 50 con trabajo incansable plantando maíz, frijol, agave para mezcal, naranjos junto al río que bajaba de la sierra. Se casó con mi abuela Rosa, una mujer de ojos verdes y manos diestras que tejía rebozos y cocinaba mole como diosa azteca. Tuvieron a mi padre, Miguel, en 1965, y por un tiempo, la familia fue un paraíso rural, domingos de misa en la capilla de adobe, fiestas patronales con mariachis y tamales, el abuelo enseñando a Miguel a manejar el arado y a respetar la tierra como a una madre. Pero Miguel soñaba en grande, o eso decía. A los 18, se fue a Guadalajara a estudiar administración en la UDEC, becado por el abuelo que vendió 2 vacas para pagarle los libros. Estudia para modernizar la finca, le dijo José. Miguel volvió con un título y ojos puestos en el horizonte urbano. Papá, el futuro es la ciudad. Vendamos parcelas, invirtamos en fábricas. Se casó con Carmen, una maestra de primaria de Tepatitlán que amaba las novelas de amor y los chismes de vecinas, y juntos se mudaron a Zapopan, comprando un departamento en crédito eterno. El abuelo les dio un poder para ayudar con los papeles, y ahí empezó el desvío, pequeñas transferencias para emergencias, ventas de linderos para pagar deudas de la carrera. Yo nací en 1993, en medio de esa tensión, y crecí visitando la finca los fines de semana,
cabalgando en mulas por los senderos empedrados, ayudando a cosechar el maíz con hoz en mano, escuchando al abuelo contar leyendas de bandoleros que escondían tesoros en las barrancas. La tierra no se vende, mija, me decía mientras me enseñaba a destilar mezcal en alambiques de cobre. Se cuida. Se pasa como antorcha en relevo. A los 20, estudié contaduría en la misma UDEC, presionada por mis padres, para que ayudes en los negocios familiares. Negocios. Ja. Descubrí a los 25 que, ayudar, significaba encubrir. Miguel manipulaba las cuentas del abuelo para declarar pérdidas fiscales, vendiendo cosechas a precios bajos a intermediarios suyos y embolsándose la diferencia. Confronté a mi padre en su oficina de consultoría, en Andares, un lugar de vidrios ahumados y sillas de cuero que olían a ambición. Esto es robo, papá. Fraude puro. Él se rió, sorbiendo su espresso, es supervivencia, Laura. El viejo no entiende el mundo moderno. La finca produce migajas, yo la convierto en oro. Desde entonces, me convertí en la enemiga, la hija que envenenaba al abuelo con ideas de sostenibilidad, de cultivos orgánicos y turismo rural. Me mudé a la finca a los 30, después de que Carmen intentara convencer a José de firmar una hipoteca sobre la casa principal para remodelar su departamento. Él me llamó esa noche, ven, Laura. No confío en ellos con el legado. Hay papeles que solo tú verás. Ese sobre era el corazón de todo. Preparado con el notario López, un amigo de infancia del abuelo de Zapotlán el Grande, contenía no solo un testamento actualizado que me nombraba heredera universal, con cláusulas para proteger la finca de ventas forzadas, sino una enmienda revocatoria de todos los poderes otorgados a Miguel en la última década, más un affidavit de su lucidez mental avalado por 2 médicos independientes. Espera el momento, me había dicho el abuelo al dármelo la noche anterior, mientras cenábamos enchiladas de mole en el comedor de la finca, con velas parpadeando contra las paredes de adobe. Ellos atacan con mentiras, nosotros con verdad. De vuelta en la cocina, con la llamada en altavoz, mi padre intentaba otro ángulo, su voz elevándose en fingida indignación. ¿Por qué estás con ella, papá? Te manipula. Te aísla de la familia verdadera. Te mete ideas locas sobre no vender la tierra, sobre vivir como campesinos del siglo pasado. El abuelo miró el teléfono como si pudiera perforar la pantalla y ver el rostro avaro de su hijo. Estoy con Laura porque sé que harían esto. Inventarían mi muerte en papel, en bancos, en notarías, antes de arriesgarse a un adiós natural. Pausa, y su voz bajó un tono, helada como el río en invierno. A las 6:45 de esta mañana, mi banco en Guadalajara recibió una notificación de fallecimiento bajo tu correo electrónico, Miguel. José Ramírez, declarado difunto. Iniciar trámite de herencia. Oí a mi padre toser, un sonido forzado, como si se atragantara con su propia saliva. ¿Qué demonios dices? Eso es absurdo, un error del sistema. Pero el abuelo no discutía, sacó de debajo de la mesa una carpeta delgada, de esas manila baratas que se compran en papelerías de barrio, y la abrió con deliberada lentitud. Dentro, una hoja impresa del banco, alerta de fraude, timestamp exacto, IP trazable a un cibercafé en el centro de Guadalajara, el mismo donde mi padre trabaja en sus proyectos. La deslizó sobre la mesa, aunque no pudieran verla, y leyó en voz alta, intento de procesamiento de cuenta de cliente fallecido. Origen, miguelramirez@outlook.com. Hora, 6:48 de la mañana. Acción bloqueada por verificación biométrica pendiente. Mi madre balbuceó, su dulzura evaporándose, eso no fuimos nosotros, papá. Alguien hackeó la cuenta. El abuelo cerró la carpeta con un snap seco. Hackearon con tu contraseña, Carmen. La que pusiste en mis formularios hace años, Rosa 1940, el nombre de mi difunta esposa y el año que naciste tú. No es hackeo, es traición. La cocina se sentía ahora como una sauna, el aire pesado con el peso de revelaciones que colgaban como niebla. Yo no sabía de esa alerta, el abuelo sí, porque había configurado notificaciones en todo, app del banco, portal de la notaría, incluso en la cabaña de madera que tenía en el extremo norte de la finca, un refugio de 2 habitaciones con chimenea de piedra donde pasábamos noches de cuentos junto al fuego, asando malvaviscos y hablando de sueños. Esto no es una llamada impulsiva, continuó el abuelo, su tono plano como una tortilla recién salida del comal. Es un plan. Fraude bancario, desheredación falsa, y tengo el rastro digital para probarlo en corte. Mi padre, acorralado, elevó la voz al registro de la ira,
Ese que usa para intimidar a proveedores o empleados. ¿Pruebas? ¿De ella? Te está mostrando papeles falsos, papá. Laura siempre ha sido la dramática, la que inventa historias para quedar como víctima. El abuelo negó con la cabeza, un gesto lento que nadie vio pero que yo sentí como un escudo. Vino del banco, no de Laura. Y a las 9 en punto, estaré en la notaría Vargas con ella. Esta llamada se reproducirá ante testigos. Cada risa, cada mentira, grabada para el juez. El pánico se filtró en la línea como agua por grietas. Mi madre, con voz trémula ahora de verdad o al menos, más convincente, suplicó, papá, por favor. ¿No estás bien de salud? No deberías moverte tanto, con la presión y todo. Déjanos manejar esto, como siempre. Firma un poder nuevo, y nosotros lo resolvemos. El abuelo se inclinó más cerca del teléfono, su sombra alargándose sobre la mesa como una sentencia. Estoy lo suficientemente bien para firmar mi nombre. Y para revocar cada poder, cada transferencia, cada ayuda que me robaron en los últimos 10 años. Revoco todo, Miguel. La confianza, el dinero, el lazo que fingí que aún existía. Revocar. Esa palabra cayó como un trueno en la cañada, reverberando en mi pecho. Mis padres habían manejado las finanzas del abuelo por años. En 2015, una emergencia, para pagar el departamento nuevo de ellos, 200,000 pesos transferidos de la cuenta de ahorros de José. En 2018, venta de 10 hectáreas de agave a un destilador amigo de Miguel por la mitad del valor de mercado. En 2022, un préstamo para deudas de tarjetas que Carmen acumuló en spas y salones. El abuelo lo sabía todo, por eso el sobre, por eso las alertas, por eso yo, la contadora honesta, revisando libros cada mes para documentar cada peso desviado. Mi padre siseó, su voz un veneno bajo, si haces esto, te arrepentirás. Te dejaremos solo, sin un centavo, sin familia. El abuelo respondió con una calma que me erizó la piel, como el viento antes de la tormenta, ya me arrepiento de lo que toleré. De criar a un hijo que ve a su padre como un estorbo en su camino al oro. Entonces, me miró directamente, sus ojos perforando los míos con una intensidad que me hizo enderezarme. Graba la llamada, Laura, murmuró, lo suficientemente bajo para que pareciera privado, pero claro en el altavoz. Toqué el icono rojo en mi teléfono, el temporizador iniciando su conteo implacable, 0102. Prueba irrefutable. Porque gente como mis padres reescribe la historia al amanecer, fue un malentendido, estábamos preocupados, ella nos provocó. Pero con audio, con timestamps, con risas congeladas en digital, la verdad se vuelve inmutable como la piedra de las pirámides. Mi padre lo olió, como un lobo olfateando la trampa. Su tono cambió en un instante, de furia a conciliación forzada. Papá, escúchame. Hablemos en persona. No lo hagas por teléfono, no frente a extraños. Conduce a Zapopan, o yo voy a la finca. Lo resolvemos como familia, con un abrazo y un trago de mezcal. El abuelo replicó, voz plana, ya lo hiciste frente a extraños, Miguel. En el banco a las 6:48. En la notaría con tus consultas falsas. Y alguien estuvo en mi cabaña esta mañana, probando la puerta como ladrón en noche de luna nueva. Yo me quedé helada, el café olvidado enfriándose en mi taza. ¿Cabaña? El abuelo había mencionado una revisión de seguridad la semana pasada, instalando cámaras inalámbricas en el porche y la entrada, después de que desaparecieran unas herramientas del cobertizo culpa de coyotes, dijo entonces, pero yo sospechaba de visitantes no invitados. Saqué mi teléfono secundario, el viejo Samsung que usábamos para la app de vigilancia, y abrí la notificación, movimiento detectado, porche delantero, 7:10 de la mañana. La imagen se cargó en buffers pixelados, el señal rural lento como melaza, pero ahí estaba, nítida al fin, un hombre de mediana edad, con overol manchado de grasa y una bolsa de herramientas al hombro, arrodillado junto al lockbox de la puerta principal, girando el dial con dedos impacientes. Detrás, medio oculto por un pino torcido, mi primo Raúl, el sobrino de mi padre, un electricista de medio pelo que siempre conoce a alguien para arreglar problemas, mirando el camino de tierra con ojos nerviosos, como un vigía esperando refuerzos o huida. El abuelo miró la pantalla sin parpadear, su expresión no de sorpresa, sino de confirmación triste. Grábalo todo, dijo, voz baja pero a cero. Toqué el botón de screen record, el punto rojo parpadeando como una herida abierta. Luego, sin fanfarria, sacó de su bolsillo trasero un Nokia 3310,
ese ladrillo indestructible que usa desde los 2000, con una sola tecla programada para emergencias. Marcó el número del sheriff de Atotonilco, el Deputy Morales, un hombre que el abuelo ayudó en su juventud comprándole un ternero para empezar su rancho. Contestaron al segundo timbre, oficina del sheriff, Deputy Morales al habla. ¿En qué puedo servirle? José Ramírez, respondió el abuelo, voz steady como un río en estiaje. Tengo video en vivo de intento de entrada ilegal en mi cabaña, coordenadas 20.45 norte, 102.55 oeste. Estoy vivo y presente. Mi hijo, Miguel Ramírez, reporta falsamente mi defunción para acceder a bienes. Pausa al otro lado, el sonido de papeles moviéndose. Luego, el deputy, reconociendo la voz legendaria, Don José, ¿está seguro? ¿Dónde se encuentra ahora? En casa de mi nieta, Guadalajara Periférico. Pero envíen unidad a la cabaña ya. Y anoten, intento de notificación de muerte en Banco Azteca a las 6:48, email de mi hijo como origen. Entendido, don José. Despachamos 2 unidades. Mantenga la línea si puede. El abuelo colgó con un clic, me miró con ojos que brillaban de resolución. Llaves de la camioneta, mija. Carpeta, sobre, teléfono. Nos vamos a la notaría. Pero primero, mostremos el camino al sheriff. Agarré todo con manos que temblaban pese a mi intento de calma, el sobrepesado como un libro sagrado, la carpeta con sus hojas crujientes de evidencia, mi teléfono principal aún grabando la llamada ahora muda, pero no muerta. Subimos a su camioneta Ford Ranger del 98, roja desvaída por el sol, con caja de herramientas en la batea y un rosario colgando del retrovisor. Él insistió en manejar, pese a mis protestas, yo controlo mi volante, Laura. Siempre. El motor rugió al encenderse, un bramido familiar que ahuyentaba miedos, y salimos por el camino de terracería, levantando polvo que danzaba en el sol naciente. En la carretera a la notaría Avenida Juárez en el centro histórico de Guadalajara, un trayecto de 45 minutos entre camiones de carga cargados de piñas y vendedores ambulantes ofreciendo elotes asados en varitas de madera, mantuve la app de la cabaña abierta en mi teléfono. El señal era intermitente, pero las actualizaciones llegaban como golpes. 7:25, el cerrajero porque eso era el hombre, un cerrajero con furgoneta blanca estacionada a 50 metros probó el lockbox de nuevo, maldiciendo en silencio. Luego se levantó y gesticuló hacia Raúl, está jodido. Necesito el código o forzar. Raúl señaló la puerta principal con impaciencia, como diciendo, hazlo ya, y el cerrajero sacó una ganzúa delgada, acercándose a la cerradura como un cirujano a una herida. El abuelo apretó el volante, nudillos blancos contra el cuero gastado. Gente así no para con un candado, murmuró, voz baja como un rezo. Siguen hasta que los atrapas en el acto, con luces y esposas. Recuerda cuando tu bisabuelo corrió a los ladrones de ganado en 1920, no bastó con gritos, hubo que atarlos al olivo. Llegamos a la notaría Vargas a las 8:45, un edificio de cantera blanca del siglo XIX, con balcón de hierro forjado y una placa de bronce que decía, fundada en 1892. El aire dentro era fresco, perfumado a papel viejo y tinta, con estanterías de caoba llenas de legajos amarillentos. Doña Elena Vargas, la notaria, una mujer de 62 años con moño plateado y gafas de carey que le daban aire de búho sabio, nos recibió en su oficina privada, un Santa Santorum de escritorios pulidos y cuadros de paisajes jaliscienses. Don José, qué gusto verlo de pie y con color, dijo, estrechando su mano con respeto filial. Miró el sobre, luego a mí, la señorita se queda, por supuesto. El abuelo asintió, colocando el sobre en el escritorio como un rey su corona. Primero, preserven esta llamada. Es el prólogo del juicio. Le pasé mi teléfono, doña Elena lo conectó a su laptop con un cable USB, reprodujo el audio en volumen bajo pero claro, la voz de Miguel anunciando la muerte, la risa de Carmen, el hola del abuelo cortando como guillotina. Su expresión se endureció, labios apretados en una línea fina. Esto es más que disputa familiar, don José. Es dolo, falsedad en documento mercantil. Grave. El abuelo se sentó en la silla de cuero frente al escritorio, cruzando las piernas con la dignidad de un charro. Díganme qué más intentó mi hijo esta mañana. Antes de que yo despierte. Doña Elena abrió su portal digital, un sistema notarial seguro con encriptación, y giró la pantalla hacia nosotros. A las 7:15, consultó el estatus de su acta de defunción en el registro civil. Pidió copia certificada para proceder con administración de bienes inmediata.
Luego, a las 7:30, solicitud de cambio de beneficiarios en 2 cuentas, la de inversión en CETES del gobierno, valorada en 1.2 millones de pesos, y el folio real de la finca en el catastro. Mi estómago se hundió como piedra en río. No era solo desheredarme a mí, era un bloqueo total, mover fondos y títulos antes de que yo o el abuelo pudiéramos reaccionar, dejando solo migajas para disputas eternas. El abuelo abrió la carpeta, deslizó el alerta bancario sobre el escritorio. Doña Elena lo escaneó con los ojos, sus gafas reflejando la luz de la lámpara de cristal. Fraude flagrante. IP coincide con un hotspot en Plaza de la Liberación. Tocó el sobre con un dedo manicureado. Ábralo ahora, don José. Es el momento. Él rompió el sello con un movimiento fluido, sin temblores en las manos que habían ordeñado vacas y arado campos, sacando una carta manuscrita y un documento de 15 páginas, notariado y foliado. Lo empujó hacia ella. Archívenlo hoy. Prioridad absoluta. Doña Elena leyó en silencio, sus ojos moviéndose línea a línea, y al fin se quedó quieta, como si el papel le hubiera robado el aliento. Esto nombra a un albacea ejecutivo independiente el licenciado Torres de Ciudad Guzmán, no a su hijo. Revoca todos los poderes previos, congela accesos a cuentas y propiedades, y establece un fideicomiso irrevocable para la finca a nombre de la señorita Laura, con cláusulas de conservación ecológica. Pausa, voz más baja, y lo niega explícitamente a Miguel por conductas dolosas documentadas. Sí, dijo el abuelo, recostándose. Porque lo conozco desde que lloraba por leche. El hombre no cambia, solo perfecciona sus trucos. Doña Elena tragó saliva, visiblemente, y deslizó el documento en una bandeja roja marcada, urgente archivo inmediato. Lo notificaremos electrónicamente a todas las partes. Pero una vez archivado, él lo sabrá en minutos. El abuelo, que lo sepa. Que sienta el peso. Luego, inclinándose, quiero una declaración formal, estoy vivo, lúcido, capaz. Él ya dice lo contrario a quien quiera oírlo. Ella imprimió un formulario estándar, papel bond con membrete oficial, y el abuelo firmó con letra clara, angulosa, sin pausas, José Ramírez y López, fecha y huella digital. Doña Elena giró la pantalla hacia mí de nuevo. Además, su padre accedió al portal de bienes raíces usando una pregunta de seguridad antigua, nombre de la primera mascota del titular. Respondió, Chucho, el perro que tuvo don José en 1970. ¿Cómo sabía eso?, susurré, el frío subiendo por mi nuca. El abuelo, porque Carmen lo llenó todo por mí, cuando fingí no recordar para probarlos. Cada formulario, cada contraseña, en sus manos, por confianza. El aire en la oficina se enfrió 10 grados, como si un fantasma hubiera entrado. Doña Elena, voz profesional pero tensa, ¿tienen razón para creer que poseen documentos físicos con su firma, don José? Poderes duplicados, tal vez. Sí, respondió él. Y trataron robarlos esta mañana de la caja fuerte en la cabaña. En ese instante, mi teléfono vibró en mi bolsillo, un zumbido insistente como un avispón. Alerta de la cabaña. Abrí la app, y doña Elena se inclinó sobre mi hombro, su perfume a lavanda mezclándose con el mío a jabón de coco. La imagen cargó, 2 patrullas del sheriff en el driveway de grava, luces azules y rojas parpadeando contra el follaje verde, pintando sombras danzantes en los pinos. El cerrajero sentado en los escalones del porche, pálido como cal, manos en alto en pose de rendición. Raúl, esposado contra la batea de su propia pick-up, cabeza gacha, murmurando excusas a un deputy uniformado. Y el deputy principal Morales, reconocí su bigote recortado, sosteniendo un clipboard, desdobló un papel que sacó de la bolsa de Raúl, leyó la primera línea, y su postura se enderezó como un fusil al hombro. Levantó su radio, voz grave, central, confirmen backup. Tenemos orden judicial draft en sitio, posible fraude. Doña Elena susurró, ¿qué es ese papel? Hacerse el zoom hasta que los píxeles se granearon, pero la línea superior era clara como el día, orden de tutela temporal expedita. Solicitante, Miguel Ramírez. Sujeto, José Ramírez, declarado incapacitado mental por explotación de tercera persona. Un borrador de orden judicial, impreso en casa o en una copistería barata, ya en la cabaña para servirlo, apenas abriéramos la puerta. Para tomar control físico del abuelo bajo pretexto de protección. El abuelo miró la pantalla, su rostro impasible pero ojos endurecidos como pedernal. Luego, se inclinó hacia el teléfono fijo en el escritorio de doña Elena aún conectado en altavoz,
la llamada con mis padres no colgada del todo, un hilo tenue de conexión, y habló en un susurro que cortó el aire: llevaste la corte a mi puerta, hijo. Con cerrajeros y papeles falsos. Al otro lado, la voz de mi padre, baja y satisfecha como un gato con ratón en garras: aún no, papá. Pero pronto. Esa respuesta fue el catalizador. La voz de Miguel salió del altavoz como veneno destilado, calmada, confiada, con ese matiz de superioridad que usa en sus negocios. El abuelo no gritó, no maldijo como lo haría un hombre menos sabio, simplemente colgó el fijo con un toque deliberado, cortando el lazo como se corta una cuerda podrida. La oficina se sumió en un silencio pesado, roto solo por el zumbido del ventilador de techo girando perezoso. Doña Elena se puso en modo de guerra, sus dedos volando sobre el teclado como un pianista en concierto. Bien. Movemos rápido, don José. Primero, affidavit de vida y competencia, notariado en 5 minutos. Segundo, respuesta de emergencia a cualquier petición de tutela, con evidencia adjunta, grabación, alerta bancaria, video en vivo. El abuelo asintió, calmado como un lago en calma. Usé en la grabación completa. Y el alerta. Y el video de la cabaña, agregué yo, voz temblorosa pero firme. Y el intento de muerte a las 6:48, completó ella, ojos afilados. Miró al abuelo: firme esta declaración ahora, por favor. Él tomó la pluma Montblanc que ella le ofreció un lujo en medio del caos, y garabateó con trazo firme, sin una sola vacilación: yo, José Ramírez, declaro estar en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, refutando cualquier alegato contrario. Firma, fecha, sello digital. Doña Elena lo imprimió en triplicado, metiéndolo en una carpeta roja: archivado hoy. Notificación inmediata al juzgado de primera instancia. Luego, giró su monitor hacia nosotros, el brillo reflejándose en sus gafas. Hay una petición de audiencia para las 2 de la tarde. Tutela temporal expedita, solicitada por su hijo a las 7:45. Alegan incapacidad por edad avanzada y aislamiento. El abuelo entrecerró los ojos, arrugas profundizándose como surcos en arcilla seca. No la obtendrán. No pueden, corrigió doña Elena, tocando la pantalla con uña roja. No con esta montaña de evidencia. Pero veamos los adjuntos. Clic, y apareció un PDF con mi nombre en el encabezado. Me acerqué, el corazón en un puño. Eso no es mío. Nunca firmé nada. Ella abrió el archivo, voz neutral pero tensa, escrito en tercera persona, como un guión de telenovela barata. El señor José Ramírez se encuentra confundido e influenciado por su nieta Laura, quien lo ha aislado en la finca, restringiendo visitas familiares, controlando su medicación y manipulando decisiones financieras para beneficio personal. Testigo ocular confirma episodios de delirio, como hablar de fantasmas en la tierra. ¿Medicación? El abuelo toma aspirina para las rodillas, nada más. ¿Delirio? Sus fantasmas son historias de ancestros, contadas junto al fuego para enseñar lecciones. Mi garganta se cerró como un nudo de soga. El abuelo, calmado exteriormente, pero con un fuego lento en los ojos, construyen una novela para el juez. Pobre, predecible. Sí, dijo doña Elena, bajando el scroll. Diseñada para acción rápida, antes de verificación. Llegó a la firma, no de Miguel ni Carmen, sino un nombre mecanografiado en negrita: Raúl Hernández, testigo y vecino. Voz baja, casi un susurro: ¿ese Raúl es el sobrino de su hijo? ¿El mismo del video, esposado en la cabaña? El abuelo exhaló por la nariz, un sonido controlado de disgusto. Escribieron el libreto y mandaron al bufón al escenario. Raúl, siempre el peón en los tableros de Miguel. Doña Elena no perdió un segundo. Tomó su teléfono fijo, línea directa, y marcó: asistente del juez Ortiz, soy Elena Vargas, notaria y apoderada de José Ramírez. Respuesta de emergencia a petición de tutela número 245/2025, evidencia de notificación fraudulenta de defunción, intento activo de intrusión con video en vivo, y grabación de anuncio falso de muerte por el peticionario. Escuchó un momento, asintiendo: sí, email el paquete ahora y archivo físico en 30 minutos. Prioridad por riesgo inminente. Colgó, nos miró con ojos de halcón: el juez Ortiz es recto, pero rápido. Ahora, vamos a la cabaña. Si intentan servir ese borrador allí, lo cortamos de raíz, físicamente. El abuelo se levantó, ajustándose la camisa. Vamos.
La tierra no espera a los cobardes. Manejamos de vuelta a la sierra en convoy improvisado, la camioneta del abuelo al frente, yo al volante esta vez, con doña Elena siguiéndonos en su sedán gris, teléfono en mano coordinando con el sheriff. La carretera ascendía serpenteante, entre barrancas verdes y pinos que susurraban con el viento, el sol trepando alto como testigo imparcial. Yo enviaba todo por WhatsApp seguro a doña Elena, la grabación completa, 12 minutos de mentiras, el alerta bancario escaneado, screenshots del email falso de hospital, el log de Lockbox con timestamps, frames clave del video del Porsche. Cada kilómetro, el teléfono vibraba con confirmaciones, recibido. Adjunto a expediente. Llegamos a la finca a las 10:30, el portón de hierro forjado con el escudo familiar grabado, un águila sobre nopal abierto por los dépietos. La cabaña era un oasis rústico, estructura de madera de pino de 40 años, techo de teja roja musgosa, porche amplio con mecedoras donde el abuelo fuma su pipa al atardecer, vistas al cañón donde el río brilla como plata líquida. Pero la escena era de película de vaqueros, 2 patrullas Chevrolet Tahoe bloqueando el driveway, dépietos en chalecos antibalas moviéndose con precisión militar, radios crepitando órdenes. El cerrajero, un tipo de 50 con tatuajes desvaídos en los brazos, sentado en los escalones con cabeza entre rodillas, pálido y sudado pese al fresco matutino. Raúl, esposado a la parrilla de su pick-up Ford, mirada al suelo, murmurando, fue idea de tu carnal, yo solo vine a ver. El deputy Morales vio al abuelo bajar de un salto ágil como un cabro montés y abrió los ojos, bigote temblando en sonrisa de alivio. Don José, Virgen Santísima. Lo dábamos por, bueno, usted sabe. El abuelo estrechó su mano, firme, vivo y pateando, Morales. Como el día que le presté el ternero para su boda. El deputy cambió de modo, de amigo a oficial, señor, recuperamos esto en la bolsa del primo. Levantó una bolsa de evidencia plástica, dentro un fajo de papeles, el borrador de tutela, arrugado pero legible, con notas a mano en los márgenes, servir hoy, alegar urgencia médica. ¿Quién lo imprimió?, preguntó el abuelo, voz neutra. Morales miró a Raúl, él lo tenía, con formularios en blanco para poder notarial y una USB. USB. Mi estómago se contrajo como puño. El deputy abrió otra bolsa, también carpetas etiquetadas, Banco Azteca Acceso Herencia, y finca títulos falsos. Don José, esto huele a conspiración grande. El abuelo apretó la mandíbula, la primera grieta en su armadura. Doña Elena, llegando en ese momento con tacones crujiendo grava, tomó las bolsas, entrega formal de evidencia. Firmo recibido. Raúl alzó la vista, voz quebrada, tío, solo chequeaba el lugar por orden de Miguel. Dijo que eras, que necesitabas ayuda urgente. ¿Quién te ordenó?, cortó Morales, libreta en mano. Raúl dudó, ojos dardos. El abuelo se acercó, sombra larga sobre el suelo, voz suave pero letal como veneno de víbora, di su nombre completo, muchacho. Para el acta. Raúl tragó saliva, sudor perlando su frente, Miguel Ramírez Vargas. Tu hijo. Me dijo, ve y abre, el viejo está mal, hay papeles adentro para proteger. El abuelo no reaccionó, no un parpadeo. Morales anotó, luego agregó, señor, su hijo llamó a la estación a las 7:20, preguntando si confirmábamos defunción por infarto en finca. Dijo que tenía certificado en camino y pedía patrulla para asegurar el sitio. Ojos del abuelo se endurecieron como cuarzo, les llamó a ustedes también. Los papeles en camino eran este borrador. Subí al porche, el corazón martilleando, y toqué la puerta de roble macizo, el lockbox rayado con marcas frescas de ganzúa, el marco con astillas donde intentaron forzar. Una violación sutil, pero gritona como un grito en la noche. El abuelo se paró a mi lado, miró la madera como si fuera carne herida de un hijo. Sacó de su chamarra de lona el sobre de la notaría, la copia que doña Elena le dio, aún sellada para dramatismo, y me lo tendió. Ábrelo aquí, Laura. Aquí, donde intentaron robar el final de mi historia. Aquí, abuelo, susurré, manos temblando como hojas en vendaval. Aquí, repitió, ojos en el horizonte donde el cañón se perdía en bruma. Donde la tierra ve todo. Donde los ancestros escuchan. Rompí el sello con uñas cortas, saqué la página principal, enmienda notariada, lenguaje legal seco pero poderoso. No solo revocaba accesos, nombraba a Miguel explícitamente como persona no grata, listaba fraudes pasados con fechas y montos 200,000 en 2015, 500.000 en 2018, nombraba al albacea Torres con poder para demandar penalmente,
y establecí el fideicomiso para mí con mandatos ecológicos, no ventas, solo arrendamientos sostenibles, conservación del río. Abajo, en letra manuscrita del abuelo, tinta azul desvaída, si alguien clama mi muerte, llamen al sheriff. Si claman mi incompetencia, reproduzcan la grabación. La verdad es mi testamento vivo. Cubrí mi boca con la mano, no para llorar, las lágrimas vendrían después, sino para contener el asombro por cómo un hombre de campo, sin abogados caros, había visto tan adelante, tejiendo una red de la que ni el diablo escapaba. Morales leyó por encima de mi hombro, silbó bajo: esto es oro puro, don José. Tan claro como agua de peña. El abuelo miró los árboles, luego el driveway donde Raúl esperaba su suerte, esposas tintineando. Me miró a mí: te llamaron para decirte que no heredas nada de mí. Asentí, garganta apretada como corcho. Tenían razón en una cosa, mija, dijo, mano ligera en mi hombro, cálida como sol de mediodía. No heredas de ellos. Heredas de la tierra. Y de mí, tu vida de vuelta, sin cadenas. Cuando salimos de la cabaña a las 11:30, los depietos recolectaban más evidencia, la USB con drafts de emails falsos, carpetas con copias de títulos alterados, incluso un recibo de copistería en Guadalajara fechado ayer. Doña Elena coordinaba con el juzgado, audiencia confirmada 2 de la tarde, presentaré todo. El banco recibiría el affidavit de fraude al cierre del día, congelando cualquier movimiento, el registro civil, notificación de defunción falsa. Mi padre pensó borrarme con una llamada de 7 minutos. En cambio, documentó su caída, risas grabadas, IPS trazadas, un primo esposado como rata en trampa. Trajo la corte a la puerta del abuelo, trajo la ley a su complot. Y lo mejor, lo poético, no perdió porque yo grité o él maldijo. Perdió porque nos quedamos callados lo suficiente para que la verdad se convirtiera en expediente, en cadena perpetua de papeles. Pero la historia no termina en esposas y affidavits. La audiencia de las 2 de la tarde en el Palacio de Justicia de Guadalajara fue un torbellino de togas y tensiones, un teatro donde el drama familiar se volvía espectáculo público. Llegamos al edificio colonial, fachada de tezontle rojo, arcos de medio punto y un patio central con fuente borboteante, con doña Elena al frente como general, carpeta bajo el brazo, tacones resonando en los mosaicos. El abuelo caminó erguido, sombrero de ala ancha en mano, camisa planchada por mí esa mañana, como si fuera a una boda, no a un juicio. La cabeza alta, mija, me dijo en el ascensor. La tierra nos respalda. La sala 4 era pequeña, paredes blanqueadas con grietas sutiles, bancos de madera pulida que olían a cera y ansiedad. El juez Rafael Ortiz, un hombre de 58 con bigote gris entrecano y ojos cansados por años de disputas, presidía desde su estrado elevado, mazo de madera noble a mano. Mis padres ya estaban allí, al frente, Miguel en traje gris barato que le apretaba la panza, Carmen con vestido negro de luto fingido y pañuelo en mano, su abogado un licenciado Pérez de oficina en Providencia, con corbata floja y sudor en la sien susurrando estrategias. Me vieron entrar con el abuelo y doña Elena, y sus caras, ay, esa palidez, esa mezcla de shock y rabia contenida como volcán tapado. Miguel se puso de pie de un salto: papá. ¿Qué carajos haces aquí? Deberías estar descansando. El abuelo lo ignoró, tomando asiento en la banca de demandados con la gracia de un patriarca, colocando el sombrero en su regazo. El juez golpeó el mazo 3 veces, eco seco, inicia sesión. Petición de tutela temporal número 245/2025, por Miguel Ramírez contra José Ramírez, alegando incapacidad mental y explotación por tercera persona. Pérez se levantó, voz pomposa como actor de radio: señor juez, mi cliente teme por la integridad de su padre. Influenciado por la nieta, Laura Ramírez, quien lo aísla en una finca remota, manipula bienes y lo expone a riesgos. Presentamos declaraciones de testigos y reportes médicos preliminares. Doña Elena se levantó, calmada como un lago, pero ojos de acero: objeción inmediata, señor juez. La petición se basa en falsedades graves. Presento evidencia: grabación de llamada de las 7:12 de la mañana donde el peticionario anuncia falsamente la defunción del señor Ramírez para desheredar a la interesada. Conectó su laptop al proyector de la sala, y el audio llenó el aire: ¿el abuelo falleció anoche? Todo para nosotros, nada para ti. La risa de Carmen, nítida, cruel. Silencio sepulcral en la sala, el juez frunció el ceño, bigote temblando. Miguel balbuceó: eso es editado, sacado de contexto. Estábamos en pánico. Doña Elena, imperturbable: más evidencia,
Alerta bancaria de intento de fraude por muerte falsa, originado en email del peticionario a las 6:48 de la mañana. Proyectó la hoja, timestamp y IP destacados en rojo. Pérez sudaba ahora, corbata aflojándose más. Circunstancial, juez. Mi cliente solo consultaba. Circunstancial, repitió doña Elena, como el video de intento de intrusión en la cabaña del señor Ramírez a las 7:10, con el testigo Raúl Hernández nombrado en la petición esposado en sitio con borrador de esta misma orden. El video rodó, cerrajero forzando, Raúl vigilando, patrullas llegando. El juez detuvo la proyección a mitad. ¿Esto es de hoy, 15 de marzo? Sí, señor juez. Horas después de la llamada falsa. Carmen intentó su jugada, pañuelo a los ojos. Juez, es por su bien. Don José no está bien, divaga, habla de legados y fantasmas. Lo cuidamos por amor. Lágrimas rodando, pero el juez las vio falsas como billete de lotería. El abuelo se levantó entonces, voz resonando en la sala como trueno lejano. Estoy aquí, vivo y en mis cabales. Firmo esto como prueba. Extendió la enmienda notariada, doña Elena proyectándola, revocatorias, fideicomiso, todo. Ortiz leyó en silencio, asintiendo lento. Esto invalida la petición por completo. Fraude evidente, posible delito penal. Desestimo la tutela. Señor Ramírez mirando a Miguel, su conducta bordea el Código Penal, artículos 243 y 386, falsedad y usurpación. Salgan de mi sala. Miguel saltó, rojo como tomate, pero la finca, juez. Es mi herencia. Ortiz golpeó el mazo, su herencia es la ley, señor. Y la ley dice que mienten. Los dépietos esperaban afuera, Raúl ya cantaba en interrogatorio, delatando a Miguel por un favor familiar. Salimos al sol de la tarde, el patio del palacio lleno de palomas picoteando migajas, el abuelo respirando hondo el aire libre. Se acabó el telón, mija, dijo, poniéndose el sombrero. Pero el acto final es tuyo, haz que la finca cante de nuevo. Y no se acabó ahí. Las repercusiones cayeron como cascada en barranca. Esa noche, el banco congeló las cuentas de mis padres, 300.000 en CETES bloqueados por actividad sospechosa, más una auditoría interna que destapó transferencias irregulares de años. Miguel llamó a las 8 de la noche, voz ronca por el whisky. Laura, esto es una pesadilla. Hablemos, por Dios. Papá no entiende. Bloqueé el número. Doña Elena ya había pedido orden de alejamiento. 2 días después, llegó a la finca sin avisar, sedán negro patinando en la grava, carpeta bajo el brazo y sonrisa de vendedor ambulante. Aparcó junto al granero, bajó con corbata torcida. Papá, hablemos como adultos. El juez se equivocó, tengo nuevos testigos. El abuelo tallaba un coyote de encino en el porche, navaja brillando. Adultos no fingen muertes, hijo. Miguel se acercó, ignorándome. Firma esto. Renuncia a la tutela, pero dame control temporal de las cuentas. Por tu bien, por el progreso. Entramos a la cocina, el abuelo sirviendo café en tazas de barro. Miguel desplegó papeles, declaraciones de vecinos pagados, alegando confusión senil del abuelo. Patético. Grabé todo en mi teléfono oculto. La finca no produce, papá. Véndela a mi desarrollador, 5 millones cash. Invierte en acciones, vive cómodo. El abuelo sorbió, mirando el campo dorado por el sol poniente, cómodo. Como cuando vendiste los naranjos para tu carro nuevo en 1995, y el río se secó de vergüenza. Miguel enlojeció, eso fue inversión. Aprendí de errores. No aprendiste, replicó el abuelo. Repites, porque crees que el mundo te debe por ser mi sangre. Llamé a doña Elena esa noche, vino. Presionó. Envía la grabación. Reforzamos la orden. Al día siguiente, judicial, Miguel prohibido acercarse a 500 metros de la finca bajo pena de arresto. Él mandó email, nos arruinarás. Eres una desagradecida. Respondí, tú empezaste el fuego. Apágalo solo. Mientras, el abuelo y yo revivimos la tierra. Contratamos 12 jornaleros de Atotonilco, familias que perdieron empleos en minas. Compramos semillas de maíz criollo en el mercado de Tlaquepaque, resistente a sequías. Plantamos 25 hectáreas, canales del río desviados con azadas y sudor, bajo sol que quemaba como hierro al rojo.
La tierra da lo que le das, decía el abuelo, pala en mano pese a sus 85. Yo manejaba números limpios, subsidios del saber para orgánico, presupuesto para bomba solar en el pozo. La primera cosecha, en julio, vendió en 800 toneladas a 4.500 pesos la tonelada. El dinero compró tractores usados, cercas contra venados, y un destilador para mezcal artesanal. Carmen jugó emocional, llamó una semana después, voz de madre herida: Laura, tu padre está deprimido. Enfermo del corazón por estrés. Ven a casa, somos sangre. Sangre no roba, mamá. No miente sobre abuelos vivos. Colgué, bloqueé. Pero el abuelo advirtió: no odies, mija. Protege, pero deja la puerta entreabierta para el arrepentimiento. El mezcal quema, pero sana. Paseábamos el cañón al atardecer, él con bastón de encino tallado, yo con libreta de planes, agroturismo, cabañas ecológicas para turistas de la ciudad, talleres de cocina huichol. La finca vivirá siglos, decía. Más que rencores. Un mes después, Raúl culpable, 18 meses por intrusión y complicidad, Miguel pagando fianza pero con demanda civil por 1 millón en daños. El escándalo en El Informador: hijo finge muerte paterna por herencia en Jalisco. Su consultoría colapsó, clientes huyeron como ratas. Hoy, 6 meses después, la finca florece, maíz alto como soldados, agaves listos para gimador, mezcal premiado en Feria de Guadalajara. El abuelo planea mi boda con Diego, un ingeniero agrónomo del pueblo, que ama la tierra como yo, en la capilla de la finca, con mariachis y tamales. Mis padres mandan cartas mensuales, arrepentimientos tibios. No respondo, pero el abuelo sí, con nota: vivan bien. Nosotros, mejor. La tierra perdona, pero no olvida. Esta historia me enseñó que herencia no es oro o hectáreas, es la espina dorsal para decir no cuando el mundo dobla. ¿Has vivido traiciones así? Comenta abajo. Y si te ha enganchado este relato dramático, suscríbete si te gusta el video. Hay más giros, más justicia poética esperando. Pero espera, porque la vida, como una buena ranchera, tiene versos que se extienden como el río en crecida. Después de la boda, una fiesta bajo las estrellas, con 200 almas de los pueblos cercanos bailando jarabes hasta el alba, el abuelo bendiciéndonos con una cruz de sal y mezcal, vinieron los nuevos desafíos. Diego y yo expandimos el agroturismo: 3 cabañas de adobe con vistas al cañón, baños secos ecológicos, senderos guiados por guías locales que cuentan leyendas mayas mezcladas con historia jalisciense. Los primeros huéspedes llegaron en noviembre, familias de Monterrey escapando del smog, pagando 2,000 pesos la noche por desayunos de huevos revueltos con chorizo casero y atardeceres que pintan el cielo de fuego. Esto es paraíso, decían, y el abuelo asentía desde su mecedora: paraíso se gana con manos sucias. Pero mis padres no se rindieron del todo. En diciembre, Carmen apareció en el portón de la finca, sola, con un ramo de cempasúchil marchitos y un vestido floreado que le colgaba como recuerdo de tiempos mejores. Solo quiero ver a mi nieta en camino, dijo, mano en barriga, embarazo falso, o eso juró después Diego. La dejé entrar, por el abuelo, una charla, mija. El odio envenena el pozo. Sentadas en el porche, con el río murmurando abajo, lloró de verdad esta vez. Miguel se hundió en deudas por rencor. Vendió el departamento, vive en renta. Yo, lo seguí ciegamente. El abuelo, desde la puerta, agregó: el ciego es quien no ve la mano extendida antes de robarla. No la perdonamos ese día, pero plantamos una semilla: visitas supervisadas, sin papeles ni presiones. Miguel tardó más. En febrero del 2026, con el maíz brotando verde, llegó con sombrero en mano, delgado 10 kilos, ojos hundidos. Papá, me equivoqué. La codicia me comió el alma. El abuelo lo miró largo: el alma se limpia con acción, no palabras. Le dio un trabajo, jornalero en la finca, 300 pesos día, empezando con asada en los surcos. Miguel aceptó, callos formándose en manos de oficina. Hoy cava canales, aprende a destilar, y a veces, al atardecer, comparte un trago con el abuelo. No es familia perfecta, es familia reparada, como olla de barro agrietada pero fuerte. La finca crece, 60 hectáreas ahora, con alianzas para café Sadegrón en las laderas. Yo, con 33, barriga redonda de 6 meses, siento al bebé patear al ritmo del río. Heredero de la tierra, dice el abuelo. Y en las noches, cuando el coyote aúlla y las estrellas cuelgan bajas, sé que ganamos no por venganza,
sino por raíces profundas. Suscríbete si te gustó el contenido y visítame en mi lista de reproducción de relatos dramáticos o playlists de videos. Hay más sagas de traición y redención, historias que te robarán el aliento y te devolverán la fe. No te las pierdas, carnal. Dale like, comparte, y nos vemos en la próxima entrega. ¿Qué giro agregarías tú? Comenta.